Muy buenos días a todos. Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2. Y bueno, para iniciar, les voy a, les voy a comentar sobre el primer método de diagnóstico que se desarrolló. Y este desarrollo se realizó en el INDRE, fue un RT-PCR en punto final secuencia, en donde se utilizaron las secuencias que ya estaban disponibles de este nuevo coronavirus, que en principio se llamó 2019 ENCOV. Al mismo tiempo se bajaron otras secuencias de otros betacoronavirus como fueron SARS-CoV-2, MERS-CoV, OC43 y HK1, y todas estas secuencias de los betacoronavirus se alinearon y se buscó la región más conservada. De ahí fue donde se hizo el diseño de los primers, y este PCR tenía una longitud de 220 pares de bases que una vez que nos decía que estaba positivo, se hacía la secuenciación y se hacía un árbol filogenético, y de ahí podíamos saber si estas muestras eran positivas o no al nuevo coronavirus. Quiero comentarles que México fue uno de los primeros países en la región de las Américas en implementar el diagnóstico para este nuevo coronavirus. Sin embargo, esta técnica implementada en el INDRE es un poco compleja y además requiere de infraestructura especial, por eso no se pudo eh, descentralizar a nuestra red nacional de laboratorios. Al mismo tiempo, ya se estaban desarrollando otros protocolos eh, basados en el RT-PCR en tiempo real en diferentes países. Mientras tanto, México tenía este algoritmo de diagnóstico en donde todas las muestras que cumplían con un caso sospechoso del nuevo coronavirus, se hacía todo un diagnóstico diferencial, en principio para determinar si eran otros virus respiratorios, influenza, y también se corrían MERS-CoV y SARS-CoV. Si el resultado era positivo, lo capturábamos, pero si el resultado era negativo, corríamos este RT-PCR en punto final secuencia para determinar si era el nuevo coronavirus. Cuando nosotros estábamos haciendo el diagnóstico, ya había desarrollado varios protocolos, como ya les comenté, y estaban siendo avalados por la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, la Organización Panamericana de la Salud, que es la que rige a todos los centros nacionales de influenza en la región de las Américas, nos hace favor de enviarnos el protocolo diseñado en el Hospital Universitario de Charité en Berlín, en Alemania, en Berlín, y el INDRE se da la tarea de implementar este protocolo que nosotros lo bautizamos como Protocolo de Berlín. Entonces, este protocolo se mandan sintetizar los primers, las ondas, y se implementa en el INDRE. Una vez que está implementado, lo primero que se hace es descentralizarlo. El primer taller que tuvimos, y que no les puse la diapositiva por un poco de tiempo, el 12 y 13 de febrero dimos un taller a 8 países de Centroamérica, y a la siguiente semana, del 20 y 21 de febrero, dimos un taller para nuestros 37 integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Influenza. En este taller se les mostró cómo hacer el protocolo de Berlín. Afortunadamente, nuestra red ya estaba muy consolidada, y ellos comenzaron a hacer tiempo real desde la pandemia de influenza, y entonces conocen perfectamente todos los fundamentos y cómo llevar a cabo un tiempo real. Entonces, nada más era brindarles el protocolo, y en ese mismo taller se les brindaron primers, sondas, enzima y control positivo, de tal manera que a la siguiente semana que ellos regresaron a sus laboratorios, se hizo la implementación de este protocolo de Berlín con sus controles positivos, porque en ese momento todavía no teníamos casos positivos. Y en esa semana, justo el 27 de febrero, es cuando se da el primer caso del nuevo coronavirus en México. Entonces, fueron tiempos perfectos, porque ya para el primer caso teníamos perfectamente capacitada nuestra red nacional de laboratorios. Posteriormente a este taller, dimos otros talleres a laboratorios de la academia, hospitales públicos
y laboratorios privados que se unieron a esta tarea del diagnóstico de SARS en todo el país. Actualmente tenemos 185 laboratorios autorizados que realizan el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y bueno, entonces el algoritmo de diagnóstico cambia de acuerdo a la situación epidemiológica y también a la metodología que estamos utilizando. Entonces, este es el segundo algoritmo que utilizamos nosotros en pandemia, en donde aquí en esta gráfica ustedes pueden observar que influenza prácticamente dejó de circular desde la semana 20 del 2020 hasta la semana del 2021. Entonces, aprovechamos esta oportunidad que nos dio un poco influenza para que todas las muestras que cumplieran con la definición operacional se fueran directamente al diagnóstico de SARS-CoV-2 por el protocolo de Berlín. Y solamente para no dejar de buscar influenza, que es otro virus con potencial pandémico, buscábamos las influencias en 1 de cada 10 ambulatorios, 1 de cada 10 graves y el 100% de defunciones. Posteriormente, si el resultado era negativo, entonces hacíamos un diagnóstico diferencial para la búsqueda de otros virus respiratorios, únicamente al 10% de casos graves y defunciones. Y bueno, pronto empezamos a ver cómo el protocolo de Berlín comenzaba a disminuir su sensibilidad. En aquellos casos en donde teníamos una carga viral baja. Entonces, el INDRE, el protocolo de Berlín comenzó a disminuir y no porque el protocolo no funcionara, sino porque ustedes pueden ver en esta diapositiva la gráfica que tienen hasta abajo, en donde en columnas negritas ustedes pueden ver los cambios que se han presentado del virus en todo el genoma. Entonces, podíamos ver que estos cambios estaban afectando la unión de los primers y sondas de este protocolo. Por eso el INRE se dio la tarea de realizar evaluaciones moleculares, pues en este caso dependiendo de la situación epidemiológica y también debido a los cambios del virus. Entonces, las primeras evaluaciones que se empezaron a hacer fueron dirigidas solamente a estuches moleculares que iban dirigidos solo para SARS-CoV-2. De esas se hicieron más de 100 evaluaciones, de las cuales 83 se autorizaron. Es importante comentarles que todos los estuches que se evaluaron fueron únicamente autorizados los que tenían una sensibilidad por arriba del 90%. Posteriormente, ya con la preocupación de que influenza tenía que circular, volver a circular en algún momento, comenzaron a salir estuches moleculares que identificaban simultáneamente SARS-CoV-2, influenza A, influenza B. Actualmente tenemos SARS-CoV-2, influenza A, influenza B y virus sincicial respiratorio. Y de estos tenemos 17 autorizados. Y la verdad es que estos no se han sido de gran utilidad porque al mismo tiempo podemos identificar SARS-CoV-2, influenza A, influenza B, y eso nos ha disminuido la oportunidad en el resultado. Además, no desgastamos al personal haciendo SARS-CoV-2 y posteriormente influenza. Además, también el beneficio ha sido económico en cuanto al ahorro de enzima, el ahorro de reactivos, placas, termocicladores, tiempo. Entonces, estos estuches han sido de gran utilidad para la vigilancia de ambos virus en el país. Después surge la necesidad de saber, cuando ya se venía la temporada de influenza, surge la necesidad de saber que si los pacientes estaban positivos a SARS, sobre todo los pacientes hospitalizados, y se requería de una prueba que fuera todavía más oportuna y que en el momento nos dijera si este paciente grave era positivo a SARS o no, y saber perfectamente dónde colocarlo dentro del hospital. Para esto, actualmente hay 31 pruebas rápidas de antígeno autorizadas. También el objetivo de hacer todas estas evaluaciones fue porque de alguna manera queríamos que todos estos 185 laboratorios autorizados contaran con una gama amplia de estuches moleculares y pruebas rápidas para así de esta manera garantizar los resultados confiables en todo el país.
Bueno, entonces pasamos del algoritmo anterior que ya les había platicado al nuevo algoritmo en donde todas las muestras van a pasar, el 100% de las muestras que cumplen con definición establecida en el lineamiento estandarizado epidemiológico por laboratorio de enfermedad viral, eh, se pasan por este duplex que nos identifica al mismo tiempo SARS-CoV-2 e influenza. Si el resultado es positivo a SARS-CoV-2, hasta ahí se detiene el algoritmo y se reporta el resultado en plataforma. Pero si el resultado es positivo a influenza A, influenza B, entonces pasa a otro PCR en tiempo real para identificar si esta es H1, H3, B Victoria o B Yamagata. Si el resultado es negativo, entonces pasará a un diagnóstico diferencial que nos determine si son otros virus respiratorios los causantes de este padecimiento. Entonces, solamente se hace al 10% de graves y de funciones. Bueno, nosotros empezamos, todo el país empezó a utilizar los estuches duplex que identificaban simultáneamente el SARS-CoV-2 e influenza a partir del 21 de agosto del 2021. Y ustedes pueden observar estas gráficas cómo a partir de octubre empieza la circulación normal de influenza en nuestro país. Ahorita empezó justo en la semana 40 y bueno, se supone que debería de terminar en la semana 20, pero aún tenemos estados con circulación de H3 como es Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, pero desde agosto estábamos preparados como país para poder hacer frente a esta vigilancia simultánea. Actualmente 27 de los 32 estados están utilizando este duplex y el resto hace por separada la vigilancia. También se presentaron los algoritmos para el uso de las pruebas rápidas tanto en USMER como no USMER. Aquí les presento el algoritmo de diagnóstico para las unidades USMER, en donde únicamente está justificado el uso de pruebas rápidas de antígeno en aquellas personas que cumplen con la definición operacional y que se encuentran dentro de los 0 a 7 días de evolución. Si este resultado es positivo, se reporta el resultado, pero al 1% de estos pacientes se les tiene que hacer una segunda toma de muestra para continuar con la vigilancia virológica que hacemos. Cuando el resultado es negativo, entonces al 100% de estos pacientes se tiene que tomar una segunda muestra para continuar con la vigilancia y determinar si realmente es positivo o negativo a SARS-CoV-2 e influenza. También se aprobó el uso de estas pruebas rápidas de antígeno para las unidades de primer nivel no USMER, en donde se aplica la prueba rápida bajo el mismo criterio y únicamente si se da el resultado positivo o negativo, se emite el resultado. Sin embargo, para las unidades de segundo y tercer nivel de atención en unidades no USMER, entonces al 100% de los pacientes se le realizará, que tenga un resultado negativo, se le realizará una segunda toma para determinar por RT-PCR en tiempo real si esta muestra es positiva o negativa a SARS-CoV-2 e influenza. Bueno, finalmente quiero comentarles que todos estos casos que nosotros diagnosticamos están previamente capturados en la plataforma CISBER. Cada uno de los casos sospechosos se registra en la plataforma y todo este registro únicamente se toma en esta vigilancia centinela que hacemos, se toma muestra al 10% de ambulatorios, 100% de casos graves y la muestra va a cada uno de los laboratorios miembros de la red nacional que le corresponde, pero ya tiene que ir con su registro en plataforma CISBER para que una vez que se realice el diagnóstico y se tengan los resultados, todos estos resultados se capturen en la plataforma CISBER y en tiempo real podamos ver la circulación tanto de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Es muy breve lo que les
sobre el diagnóstico. Bueno, podríamos hablar muchísimo, pero el tiempo no lo permite. Y bueno, les dejo mis datos de contacto si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.